Interrumpimos a esta hora nuestra programación regular para llevar esa información desde Cúcuta, en Colombia, justamente enfrente del puente de Tienditas, donde se prevé que en pocos minutos llegue acá la ayuda humanitaria internacional prevista para atender al menos 300.000 venezolanos en riesgo de morir. Estamos acá pues ya con los preparativos para lo que sería la llegada de al menos 3 containers de 50 toneladas que entrarían por acá, por el puente de Tienditas. No sabemos en específico qué traerían estos containers, pues se ha hablado de que van pues a traer insumos médicos y medicamentos o suplementos nutricionales para los pacientes en grave estado de salud. Esta sería la primera fase, tal como lo ha dicho el diputado del Parlamento Nacional Miguel Pizarro, presidente de la Comisión sobre la Ayuda Humanitaria en Venezuela. Estamos en este punto del municipio de Cúcuta, todos los medios de comunicación nacionales e internacionales dispuestos a cubrir esta noticia, que sería pues la noticia más importante en los últimos tiempos para los venezolanos. Recordemos que en Venezuela se vive una crisis de salud sin precedentes desde hace aproximadamente 3 años. Incluso el Parlamento venezolano desde el año 2016 ha insistido en que hay una crisis de salud en Venezuela y le había solicitado al gobierno de Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades, en este caso, que permitiera el ingreso de ayuda humanitaria internacional. Sin embargo, pues este no lo había hecho posible. Fue entonces cuando Juan Guaidó, juramentándose ante pues una multitud de personas el pasado 23 de enero y pues juramentándose ante la directiva del Parlamento Nacional, solicitó esta ayuda humanitaria a diferentes países, y Estados Unidos de inmediato pues afirmó que ayudaría a los venezolanos con medicamentos e insumos médicos. Han dicho entonces que esta va a ser una primera fase para atender a las personas con mayor riesgo de morir porque no pueden tratar sus patologías crónicas en Venezuela por la escasez de medicamentos de más del 90% según la Federación Médica Venezolana. También han insistido entonces en que esta ayuda va a ser para mujeres embarazadas, adultos mayores que estén en crítico estado de salud. Como van a ver ustedes, o como lo están viendo ahora mismo en las imágenes de Héctor Sánchez, hay funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, también está la Policía Montada del departamento de Cúcuta, en el norte de Santander, pues todos a la espera de la llegada de estos containers. Nos han informado que no vamos a tener acceso en este momento al centro de acopio ni al puente de Tienditas, simplemente vamos a grabar la llegada de esta ayuda humanitaria internacional. Nos hablan de 3 camiones, otras personas nos han comentado, otras personas que están dentro del centro de acopio nos han informado que serían 10 containers. Sin embargo, pues todo es información extraoficial, hasta tanto no lleguen hasta este punto de Cúcuta estos vehículos, estos containers con toda esta ayuda humanitaria internacional. También siguen acá algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos que han estado desde hace aproximadamente 3 días esperando pues la llegada de esta ayuda y pidiéndole a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela que permitan el acceso de estos medicamentos y esta ayuda humanitaria hacia el lado de Venezuela por Ureña. Recordemos que este puente es un puente binacional que conecta a Colombia con Venezuela por Cúcuta y por Ureña en el lado venezolano, y ese lado de Venezuela ya está completamente tomado por el ejército de Venezuela, por el ejército venezolano, y también hay pues 2 containers y una cisterna que están pues interrumpiendo absolutamente el paso hacia el lado colombiano. Pues acá está también una camioneta de la Policía de Colombia, quienes están encargadas de resguardar esta ayuda humanitaria internacional, dirigiendo pues quizás un poco el tránsito. Lo que han solicitado los miembros o la jefatura de prensa de Migración Colombia es que pues despejen la vía. Hace aproximadamente 20 minutos nos enviaron un mensaje que por favor despejáramos la vía y que permitiéramos el ingreso de esta ayuda humanitaria que va a venir en containers en media hora. Eso lo dijeron hace aproximadamente 20 minutos, lo que nos hace pensar que ya estarían próximos a llegar a este punto de Cúcuta. Recordemos que desde el día de ayer han dicho que los containers vienen en camino. Recordemos que desde Cúcuta, les recordamos, mejor dicho, que desde Cúcuta hasta Bogotá por vía terrestre son aproximadamente 18 horas, sin contar las paradas que deben hacer los autobuses e incluso el descanso de la persona que viene manejando este tipo de containers. También hay una información de que ya el día de ayer ha llegado a Cúcuta uno de los containers. Sin embargo, pues esta fue una información de la policía, del coronel de la Policía de Colombia, que se la dio pues a diferentes medios de Colombia, y ellos lo compartieron con nosotros. Lo propio hizo el jefe de prensa de Migración colombiana con los periodistas venezolanos que estamos acá cubriendo esta noticia. Han dicho que en efecto sí llegó el día de ayer ya
había llegado pues a Cúcuta un camión, un container, mejor dicho, con este tipo de implementos de salud. Sin embargo, estaban esperando pues reunirse con los otros containers que vienen en camino o que venían en camino. Suponemos que ya estarían pues próximos a llegar. Debemos además recordar que en la frontera colombo-venezolana hay 3 puentes por donde podría transitar o por donde podría pasar esta ayuda: por el puente Escobar, que comunica a Colombia, a Cúcuta mejor dicho, con La Fría; el puente de Tienditas, que es este donde nos encontramos; y el puente Simón Bolívar, que comunica entonces a Cúcuta con San Antonio del Táchira. Sin embargo, el puente Escobar, que es el de La Fría, y el puente Simón Bolívar son puentes muy transitados todo el día, o al menos hasta las 8 de la noche, por venezolanos y colombianos, lo cual haría muy difícil el tránsito de esta ayuda humanitaria o estos medicamentos por esas 2 vías. Es por ello que han pues indicado que la ayuda estaría acá en este centro de acopio, en este puente binacional, que nunca inaugurado, fue construido en el año 2000 o finalmente construido. La finalización de esta obra fue en el año 2016, sin embargo nunca fue inaugurado y por ende no ha sido transitado, no es transitado, no pasan carros, no pasan evidentemente personas. Incluso muchos periodistas de acá de Cúcuta y de Colombia nos dicen que esto es una zona que aquí prácticamente nunca hay personas, que esto era una zona pues prácticamente desolada todo el tiempo. Acá no estaban personas nunca en esta isla donde estamos hoy en día los periodistas esperando pues cubrir el momento de la llegada de esta ayuda humanitaria. Esto evidentemente se ha colocado así o se ha puesto así luego de la noticia de que iba a ser por acá, por este puente que iba a ingresar esta ayuda humanitaria internacional. Hemos visto también a lo largo de la mañana que muchos pues aquí hemos visto pasar muchos carros con placa venezolana. Entendemos que estos carros pasaron cuando pues no había sido cerrada la frontera por el sistema de gobierno de Nicolás Maduro. Estas personas, cuando pasan por acá, envían o gritan mensajes alusivos a lo bueno que sería pues la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela, para poder atender, pues en este caso, a todas las personas o a los pacientes que estén en grave riesgo. Incluso algunos sacaban una bandera tricolor, la ondeaban y gritaban "Viva Venezuela". Es más o menos el ambiente que se ha vivido durante toda la mañana acá en el puente de Tienditas y en las adyacencias del puente de Tienditas. Nosotros pues estamos buscando con la mirada quizás a alguien que pueda estar acá, que nos pueda conversar, o algún venezolano que pueda conversar acerca de esta ayuda humanitaria internacional que estaría próxima a llegar acá al puente de Tienditas en la frontera colombo-venezolana. Nosotros ya vemos algunas personas con algunas pancartas que piden pues en efecto la llegada de esta ayuda humanitaria a Venezuela, que no sabemos si en efecto se va a poder llevar a cabo, les digo, por el cierre que ya hay del otro lado del puente, el lado que comunica con Ureña. También algunas personas que están de aquel lado, me refiero del lado de Ureña, están pues conversaron con otros medios de comunicación colombianos que han estado también de ese lado, incluso algunos medios venezolanos, y dicen que estarían dispuestos, que están esperando pues lo que tenga que decirles el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acerca de qué hacer para que esta ayuda humanitaria pueda pasar a Venezuela. Es decir, están dispuestos a generar pues en este caso las condiciones, o quizás una protesta, o quizás solicitar que esta ayuda pueda llegar efectivamente a nuestra nación suramericana. Vamos de inmediato a entrevistar a quienes tienen ahora mismo un cartel en sus manos que dice que la mejor ayuda humanitaria que podríamos tener es la exterminación del cáncer llamado Nicolás Maduro. Textualmente así lo dice esta pancarta de esta señora. Recordemos que estamos en vivo para TV Venezuela y Vivo Play. Señora, ¿usted me puede explicar la pancarta que tiene en sus manos? ¿Qué significa la ayuda humanitaria para usted, para los venezolanos? Para mí significa todo. La ayuda humanitaria significa todo el pueblo, para todo el pueblo. ¿Usted es venezolano? Soy venezolana. ¿Cómo están los venezolanos y cómo hace usted a la hora de que alguien de su núcleo familiar se enferme? ¿Cómo haría? Ahorita, mientras tanto, no se puede hacer nada porque los hospitales no tienen nada. Uno va con una emergencia a los hospitales, a una institución de esas, y tiene que comprar todo, lo que es las gasas, la inyectadora, todo. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Caracas, en el estado Miranda, Barlovento. ¿Usted se vino para acá solamente por la ayuda humanitaria o ya vive en Colombia? No, yo vivo aquí desde hace un año y trabajo aquí en Colombia para mandarle sustento a mi familia para Venezuela. Ahora, ¿usted qué opina sobre que hayan cerrado el lado venezolano de este puente binacional por donde se esperaba que esta ayuda transitara para Venezuela? Yo opino que es una manera de actuar arbitraria, porque no debería de pensar en él nada más, debería de pensar en todos los venezolanos. Como presidente debería de pensar en el país, no en el
la manera de él tan egoísta, ¿ah? De cerrar porque él quiere mandar a cerrar, no, dejar que pasen la medicina, porque necesitamos que los hospitales, ¿no? Necesitamos que en los hospitales haya ayuda, necesitamos que los niños sigan viviendo, necesitamos que los niños sigan luchando, las personas mayores con cáncer, ¿no? Las personas que necesitan su medicina, la del corazón, ¿no? Yo tengo una vecina, una amiguita en Venezuela que no hace mucho murió por falta de insumo. De ella le daba asma, le dio un ataque de asma, no hubo cómo auxiliarla y murió la jovencita. ¿Usted no quiere que eso pase más en Venezuela? No quiero que pase más en Venezuela. Yo quiero que Venezuela no va a volver a ser la misma de antes, pero sí va a ser mejor, siempre y cuando dejen que llegue la ayuda humanitaria de las medicinas, de las comidas, que haya trabajo, ¿ah? Que uno pueda salir a la calle y decir, bueno, vamos a comprar y consigan lo que es la comida. ¿Su nombre y apellido, por favor? Mi nombre es Albertina Gay Hernández. Señora Albertina, muchísimas gracias por su opinión a nuestro medio de comunicación. Vamos también a consultar con el señor. Señor, ¿me podría leer qué dice en la pancarta y qué significa para usted el sistema de gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, primero que todo, les comento, yo no soy venezolano, yo soy colombiano. Estoy acá apoyando al pueblo venezolano. Y quiero dejarles un mensaje bien claro. Venezuela no está sola. Tiene todas las naciones apoyándolos. Nunca desfallezcan. Si Dios ha puesto el pueblo de Egipto en libertad de la esclavitud, también va a ser obra en Venezuela. No desfallezcan. Para Dios no hay nada imposible. Si Maduro no permite que esta ayuda humanitaria por todas las naciones lleguen a Venezuela, Dios lo va a hacer. Nunca fallezcan y nunca pierdan la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Su nombre, por favor? José. Señor José, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes el testimonio de dos de las personas que tienen en sus manos unas pancartas en las que piden que la ayuda humanitaria pueda ingresar a Venezuela. Le han hecho un llamado también al sistema de gobierno de Nicolás Maduro e incluso a la Fuerza Armada Nacional venezolana, tal como también se lo han hecho diferentes dirigentes políticos de la oposición en Venezuela, lo mismo que diputados al Parlamento Nacional venezolano que han encabezado esta última jornada de manifestaciones en Venezuela. Recordemos que hace aproximadamente una semana y unos días se llevó a cabo una manifestación en Venezuela, en Caracas y en todo el territorio nacional, en al menos 5.000 puntos para solicitar justamente que esta ayuda pudiera ingresar a Venezuela desde Colombia, desde Brasil y desde otra isla del Caribe, de la que aún pues no tenemos mayor información, no la ha dado el presidente encargado de Venezuela. La señora también solicitaba pues que en este caso ella quería que en Venezuela, en su país natal, dejaran de morir niños y dejaran de morir personas por la falta de medicamentos, por la falta de antibióticos o por la falta, en este caso, de insumos médicos en los hospitales. Y con respecto a esto debemos recordar que hubo una manifestación este día que le estoy diciendo, el miércoles pasado justamente, en el Hospital José Manuel de los Ríos, el principal pediátrico del país, y aseguraban las madres de los niños que estaban recluidos en ese centro de salud que solamente en enero 3 niños habían muerto en la unidad de hemodiálisis por la falta de este tipo de medicamentos. Y este tipo de testimonios los hemos venido recogiendo desde hace aproximadamente 2 años en Caracas y en muchos sitios del territorio nacional. Recordemos que esta ayuda humanitaria la han solicitado diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la salud, representantes también de diferentes organismos. Se la pedía en el sistema de gobierno de Nicolás Maduro, haciendo este caso omiso a estas peticiones. Recordemos que también en Caracas y en todo el territorio nacional han habido infinitas protestas, un sinnúmero de protestas en todo el territorio nacional, e incluso los pacientes con sus condiciones, sus enfermedades crónicas han salido a la calle a solicitarle al gobierno de Nicolás Maduro que recibiera esta ayuda humanitaria sin éxito, porque nunca la pidió. Entonces en este caso que la están
ofreciendo a otros países. El gobierno encargado de Juan Guaidó trancan la frontera por donde se supone que pasaría esta ayuda, lo cual hace pensar a los venezolanos, como ustedes lo escuchaban, que es algo arbitrario, que es una actitud pues arbitraria, que le estaría haciendo daño a los propios venezolanos. Incluso así lo han mencionado pues diferentes dirigentes políticos, diputados del Parlamento Nacional en Venezuela. Ellos pues reiteran el llamado a la Fuerza Armada Nacional, como lo ha hecho Juan Guaidó desde que tomó o asumió la presidencia del Parlamento venezolano, que pues ellos deben pensar también en sus familias, incluso en ellos que también padecen pues lo mismo que los propios venezolanos que están pues en nuestro país. Incluso pues hablaban de que aceptar la ayuda humanitaria era recibir una limosna. Esto lo decían diferentes funcionarios del sistema de gobierno de Nicolás Maduro en los últimos días, decían que era una limosna, e incluso Diosdado... Sí, señor, Diosdado Cabello nos están mandando pues a retirarnos un poco para permitir el paso acá cuando lleguen estos containers y para no obstruir el tránsito público. Les repetía o les decía entonces que Diosdado Cabello pues mencionaba en estas últimas alocuciones que ha tenido, incluso creo que era el día de hoy: nos convertiremos en su peor pesadilla si entran a Venezuela. Decía el llamado número 2 del chavismo en esta nación suramericana, lo que hace pensar pues que tendría quizás otros planes si esta ayuda humanitaria pudiera entrar en Venezuela. Pero para responder todas esas preguntas, mañana tendremos una rueda de prensa justamente acá en el puente de Tienditas, dentro del centro de acopio, donde podremos ver qué exactamente llegó en estos containers, porque hoy no lo vamos a poder tener. La información que manejamos es que vamos a tener la llegada de estos containers acá al puente de Tienditas. No sabemos si son 3 o 10 containers, tal como tenemos pues informaciones encontradas, lo certificaremos justo cuando lleguen. Pero las respuestas de cómo va a ingresar o cómo van a hacer o qué plan tiene pues los dirigentes de la oposición en conjunto con los dirigentes de Colombia o los organismos colombianos para poder hacer un puente para que estas medicinas puedan llegar, toda esta, lo que les decía es más o menos esto que está ocurriendo ahora, un carro que transitaba pues con una bandera tricolor, una persona, la que iba al volante, pues una bandera tricolor en sus manos, pues ondeándola, pidiendo también pues esta ayuda humanitaria. Les decía entonces que mañana será la rueda de prensa donde podremos tener pues las respuestas acerca de qué venía o qué viene en estos containers, qué patologías están pues les están dando prioridad en Venezuela, a qué personas va a llegar esto, mediante qué organismos o mediante qué puente va a llegar esta ayuda humanitaria a Venezuela. Suponemos que todo esto lo van a tener o nos los van a ofrecer en esta rueda de prensa que se va a dar mañana en horas de la mañana. También pues nos informaban que vamos a poder tener acceso al centro de acopio donde van a estar por el día o por la noche de hoy estos medicamentos e insumos médicos. Recordemos que este es uno de los 3 puntos de acopio que ha establecido el Parlamento Nacional, presidido por Juan Guaidó, para pues poder recolectar la mayor cantidad de medicamentos e insumos médicos para luego ser trasladado entonces a Venezuela. Uno de estos es Cúcuta, donde nos encontramos en este momento, otro es en Brasil y otro es en una isla del Caribe, de la cual no se ha dado pues mayores detalles o mayor información acerca de cuándo podría suceder. Hasta ahora ya creo que han pasado aproximadamente 10 minutos, chequeamos la hora. Acá en Colombia son las 2:31, tenemos más de 20 minutos quizás acá y no, hasta el momento pues no ha habido pues algo más que ver que pues los carros transitando todavía. Esto les recordábamos que esta es una vía que nos decían que no era muy transitada, donde pues vemos que hay un container que viene pues de manera muy lenta con las luces intermitentes. Desconocemos si se trata de este tipo de containers, entendemos que no, en efecto no es. Según la foto que habíamos visto hace pues aproximadamente 3 horas, había una foto que estaban publicando donde pues se veían a 3 containers blancos que decía Coltainer, una empresa de transporte en Colombia. Aquí vendría esta ayuda humanitaria internacional. Esta empresa de transporte es algo parecido a MRW o Domesa en Venezuela. Acá estarían entonces pues llegando estos medicamentos, estos insumos médicos a nuestra nación suramericana. Serían pues al menos 300.000 pacientes los que se verían beneficiados con esta ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos y otros países. También tenemos la información de que desde Puerto Rico habría aterrizado un avión pues con ayuda humanitaria a Venezuela en vista
en vista de que por acá no está muy difícil el tránsito hacia Venezuela, por acá por Cúcuta. Sin embargo, no hay información oficial de si esto efectivamente llegó o no a tierra venezolana, suelo venezolano, porque oficialmente pues nadie lo ha dicho. Solamente el secretario de Estado de Puerto Rico ha informado que la ayuda llegó a donde tenía que llegar. Fueron las palabras que dijo en un programa de CNN en español la noche de este miércoles. Sin embargo, mayores detalles además de ese no lo hay. Desde el gobierno pues aseguran que esto es una limosna y que si llega a entrar a Venezuela pues se las van a ver con ellos, así lo ha dicho Diosdado Cabello y otros funcionarios del sistema de gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, pues yo le preguntamos a Juan Guaidó la semana pasada en una protesta que hubo en Caracas sobre la ayuda humanitaria y justamente le consultábamos acerca de si en efecto cerraban el tráfico, cómo iban a hacer para que esta ayuda ingresara al país, y él pues simplemente respondió: va a entrar. Esperemos que tengan entonces el plan, o suponemos que van a tener un plan para que estos medicamentos e insumos médicos puedan llegar a Venezuela, nuestra nación suramericana. Nosotros acá pues estamos pues atentos a la información que se pueda generar. Hasta el momento pues no ha habido más de la que ustedes han visto a través de las imágenes de Héctor Sánchez. Están los funcionarios de la Policía Nacional de Colombia que están custodiando esta ayuda humanitaria, están encargados de la seguridad, en este caso de la ayuda humanitaria. Están también pues al menos 60 medios de comunicación, a lo mejor, o quizás es un poco más, pero pues están medios internacionales de Colombia, medios internacionales, medios de Venezuela, que pues nos hemos venido hasta acá. Estamos escuchando que en 2 minutos estaría por llegar esta ayuda humanitaria. Sería pues la noticia evidentemente más importante en los últimos años en Venezuela, que beneficiaría a los venezolanos que padezcan pues patologías crónicas o venezolanos que estén en riesgo de morir. Recordemos además que esta ha sido una de las fases establecidas por la Comisión de Ayuda Humanitaria del Parlamento. Bien ha dicho Miguel Pizarro que esto no será pues la decisión final para erradicar la crisis que atraviesan los venezolanos. Ha dicho entonces que esta es una primera fase que va a atender a niños hasta 5 años, mujeres embarazadas en riesgo nutricional, adultos mayores pues también con la misma condición, personas con condiciones de salud crónicas y población hospitalaria que esté en situación de emergencia. Esta ayuda también ha informado entonces Miguel Pizarro que estaría dispuesta para abastecer a 5 hospitales tipo 4, así lo decía pues en sus últimas alocuciones, en sus últimas ruedas de prensa, mejor dicho. Nosotros comenzamos a investigar qué significan pues los hospitales tipo 4 y aseguran que son los hospitales que se ubican en poblaciones mayores a 100.000 habitantes y que tienen más de 300 camas y que cuentan con unidades de larga estancia para los pacientes. También aseguraba entonces que en este caso, en esta primera fase, aseguraba Miguel Pizarro que son casos de vida o muerte, que se van a salvar vidas con medicinas y suplementos nutricionales. Sin embargo, este no es un programa de emergencia social. Recordemos que el gobierno interino de Juan Guaidó presentó un plan país hace aproximadamente 2 semanas, en los que pues planteaba cómo iban a hacer económicamente en el tema de la alimentación e incluso en el tema de la salud para que Venezuela pues quizás resurgiera de esta crisis que ha estado viviendo en los últimos años pues en materia económica, política y social. Se acercan unos camiones, entendemos que esta también sería una zona de tránsito de containers o de camiones, también de autobuses grandes. Vemos que también siguen instalándose los medios de comunicación esta información, y también debemos recordar entonces que la Cruz Roja de Venezuela se ha pronunciado en los últimos días y ha asegurado que pues no va a ayudar en este tipo de ayudas humanitarias porque no está respaldada por el sistema de gobierno de Estados Unidos. Lo mismo ha dicho la Organización de Naciones Unidas. Pues sobre este tema, diputados del Parlamento venezolano han insistido en que pues deben dejar de apoyar el sistema de gobierno de Nicolás Maduro para colocarse del lado de los venezolanos y cumplir de este modo con el artículo 84 de la Constitución, que reza que todo Estado debe pues garantizar la salud a los pacientes. Y no solo estamos hablando de la escasez de medicamentos e insumos médicos en Venezuela, pero también es porque también
Perdón, estamos hablando de cómo se encuentran las infraestructuras de los principales hospitales del país. Hemos constatado de primera mano, y tenemos incluso las imágenes de esto, pues en nuestros archivos, que los hospitales de Caracas o los más grandes hospitales, incluso maternidades, no cuentan con una infraestructura adecuada para poder atender a los pacientes, para poder operar. Hay listas larguísimas para las personas, para que las personas se anoten y puedan ser intervenidas. En muchas oportunidades pues no hay anestesiólogo, en los principales hospitales pediátricos no hay tampoco la manera de intervenir a los más pequeños. Esto sucede en el Hospital Clínico Universitario, en la Maternidad Concepción Palacios, en el Hospital Pérez Carreño. Hemos pues recorrido estos hospitales, incluso vemos como no hay ni siquiera insumos de limpieza, lo cual sería o derivaría en la proliferación de cientos de bacterias que también complicarían la salud de las personas que estén pues recluidas ahí en esos hospitales. En este caso, pues vemos algún movimiento al final de esta vía. No sabríamos hasta que lleguen un poco más hasta acá si en efecto sería de los containers con esta ayuda humanitaria que estarían esperando los venezolanos. También hay que darles pues o recordarles a los venezolanos a esta hora que esto no es para todo el país, esto no es para todas las personas que estén padeciendo. Esto es en su primera fase una ayuda que van a ofrecer los diferentes países a los venezolanos que estén en riesgo de morir. Ha hablado Juan Guaidó de que son entre 250 y 300.000 los venezolanos que pues estarían recibiendo esta donación de medicamentos e insumos médicos. Tampoco sabemos cómo se va a hacer, a través de qué organismo se va a hacer, quiénes van a estar pues a cargo, en este caso, de entregar esto a Venezuela, pues porque ni siquiera está planteado cómo va a ingresar estos medicamentos a nuestra nación suramericana, en vista de que está cerrado el tránsito por el puente de Tienditas que da hacia el lado venezolano. Ya pues han transcurrido más cantidad de minutos y no observamos el movimiento pues de que estuviesen por llegar. Sin embargo, pues hemos escuchado a los policías que ya están cerca, ya está pues cercanos a llegar, este tipo de los containers que estarían ya cerca. Lo que sí nos han informado el jefe de prensa de Migración Colombia es que no va a haber en este momento o el día de hoy ingreso de los periodistas ni los medios de comunicación. Será el día de mañana, en la mañana, cuando tendríamos entonces las imágenes del centro de acopio, de las inmediaciones, de las instalaciones de este lugar y además lo más importante, qué ayuda o qué contienen estos containers. Se habla de pues insumos médicos, de medicamentos para tratar las diferentes patologías, incluso crónicas, y también se ha hablado de suplementos nutricionales que van a ingresar pues acá a Cúcuta. Bien, aquí hay unas personas que están pues con alguna música. Vemos también que hay pues a esta hora unas camionetas de policías de Colombia que estarían entonces pues al final de esta vía. Entendemos que pudieran estar escoltando. Como les hemos información precisa acerca de esto, solamente pues hemos escuchado en muchas oportunidades que están en camino, que están por llegar, que ya estarían cerca, pero entendemos que sí. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucho movimiento de funcionarios de la Policía Nacional de Colombia. En efecto, sí, en efecto, esos son los containers de los medicamentos, dicen containers, estarían ya, vamos a pedirle de favor a nuestro camarógrafo Héctor Sánchez que observe, les dé imágenes a ustedes. Vamos a colocarnos un poquito más hacia adelante, Héctor, para que ellos puedan tener la imagen un poco más nítida de los containers que están a punto de ingresar al puente de Tienditas en Cúcuta, en Colombia. Sería esta la noticia pues más esperada en los últimos años por los venezolanos. Vienen custodiados por la Policía Nacional de Colombia. Hasta el momento vemos 2 containers blancos de 50 toneladas, según nos han informado los funcionarios policiales. Han cerrado el tráfico absolutamente en este lugar para que ellos puedan ingresar pues de manera normal y sin mayores puedan ingresar de este modo entonces al de Tienditas, rodeados por funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, quienes están a esta hora dirigiendo el tránsito. Hasta el momento vemos 2 containers
de pues 50 toneladas. Lo tienen ustedes ahora mismo en las imágenes de Héctor Sánchez. Acá estaría la ayuda humanitaria internacional ofrecida para al menos 300.000 venezolanos que estén en riesgo de morir. Ahora mismo ya están cerca de entrar al puente de Tienditas, no vamos a tener el acceso para poder observar qué viene allí. Sin embargo, pues esto solventaría los problemas de al menos 300.000 familias en Venezuela que no cuentan con los medicamentos necesarios para tratar sus enfermedades. Hablamos de un 90% de escasez de medicamentos e insumos médicos en Venezuela. Según la Federación Médica Venezolana, ha ingresado el primer container acá en el puente Tienditas. Acá viene la ayuda humanitaria internacional ofrecida por Estados Unidos al gobierno interino de Juan Guaidó, luego de que éste hiciera la solicitud, luego de haberse pues juramentado en frente de una multitud de venezolanos el pasado 23 de enero, y de inmediato comenzó a recibir el apoyo de los países del Grupo de Lima e incluso de los países de la Unión Europea, quienes les han dado el respaldo a Juan Guaidó y le han insistido en que pues van en efecto a ayudar a los venezolanos para también salir de la crisis que atraviesa Venezuela en materia de salud, en materia económica, en materia política y social. Nos están pidiendo que pues nos coloquemos un poco hacia atrás para que no haya interrupción en el tránsito de los camiones, de estos containers. Hemos contado 2 containers, pero 3 camiones un poco más pequeños que están ingresando, e incluso aquí arriba veíamos que eran algo parecido a pañales que están ingresando pues al puente de Tienditas. Contamos 4 camiones, 2 containers de 50 toneladas y ahora pues ingresa la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre en Colombia. Ellos están encargados de la seguridad en conjunto con la Policía Nacional de Colombia, están encargados entonces de la seguridad de esta ayuda humanitaria. Y con los insumos suficientes para poder tratar sus patologías desde las más leves hasta las más años. Basta pues con tener la certeza de que esto ya está en Cúcuta, uno de los centros de acopio establecidos por el gobierno encargado de Juan Guaidó para que esto se lleve a cabo. No hay hasta el momento pues información oficial acerca de cómo va a ser ingresada esta ayuda a Venezuela. Sin embargo, pues repetimos que le han hecho un fuerte llamado a la Fuerza Armada Nacional para que dejen que esto ingrese. Vamos a tratar de tener, digamos, mayor información. No la hay hasta el momento, solamente estamos pues acá en la puerta de este puente. Sigue cerrada, por supuesto, estamos pues en todo el frente de la red. Esto sigue cerrado para los medios de comunicación. Ya les decíamos que no íbamos a tener, no vamos a tener el ingreso para pues poder tomar para ustedes pues en efecto qué ayuda viene en ese lugar. Mañana es que tendremos al centro de acopio, pero les decimos entonces que contamos 2 containers de 50 toneladas y también contamos al menos 6 camiones un poco más pequeños que tenían pues algunos rubros médicos. Veíamos algo que parecía como pañales e intuimos que pudieran ser pañales para bebés o incluso pañales para pacientes que estén pues en condiciones de salud un poco graves. Hasta ahora pues es la noticia que podemos tener hasta el momento. No hay mayores imágenes, solamente que se están estacionando justamente enfrente del centro de acopio establecido, que ya lo veíamos en la mañana en un paneo que hicimos desde un lateral, desde una trocha que pudimos pasar. Era un lateral del puente de Tienditas. Veíamos del otro lado cómo está cerrado el puente del lado de Venezuela, pero hay un galpón que ya está establecido y habilitado para que todas estas pues ayudas puedan ser descargadas y en efecto pues puedan llegar a su destino, que es evidentemente Venezuela, evidentemente a 300.000 familias se puedan ver beneficiadas con esta ayuda que otros países le han ofrecido a Venezuela, específicamente luego de que se juramentara o de que fuera juramentado ante la directiva del Parlamento Nacional y ante una multitud de venezolanos.
3 años viviendo una crisis de salud sin precedentes. Ya la policía montada ha entrado nuevamente al puente de Tienditas en Cúcuta, Colombia. Quedan algunos funcionarios acá afuera pues tratando de organizar un poco esto. El tránsito ha sido restablecido por completo. Los funcionarios de la policía que estaban, pues que tenían sus equipos antimotines también han ingresado entonces al lugar. Señor, lo veo que tiene una gorra de Venezuela, intuyo por ende que es venezolano. ¿Qué opina usted de esta ayuda que ha ingresado? Yo soy colombiano, pero soy una persona que apoyo el 100% a los venezolanos. Y por eso estoy acá, no solo por ella, sino por los compatriotas que están sufriendo. A mí me da pesar, me da de todo. Siento un nudo en la garganta que no sé ni cómo expresarme. ¿Y cómo se siente ahora que ve que esta ayuda humanitaria está en Cúcuta y que esto puede servir de puente, este país, su país puede servir de puente para que venezolanos puedan curarse? Estoy muy emocionado y gracias al gobierno colombiano que está dándole apoyo a los venezolanos. ¿Qué mensaje le enviaría usted al sistema de gobierno de Maduro que tiene cerrado el paso hacia Venezuela? Lo único que le deseo es que este señor salga de ahí, que entregue el poder. Por favor, entregue, señor Maduro, el poder. ¿Usted qué hacía ahí? Mire todo, usted se está dando cuenta que está pasando. Por favor, entregue el poder. Para mañana sería tarde. Señor, su nombre y apellido, por favor. Héctor Rivera. Señor Héctor, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes a un venezolano conversar acerca de la ayuda humanitaria que acaba de llegar acá al puente de Tienditas. Él es colombiano, su esposa es venezolana y por eso se siente emocionado de que puedan ayudar a los ciudadanos venezolanos a través de esta ayuda humanitaria, y le agradecía a su gobierno, el gobierno de Colombia, el presidente Iván Duque, pues servir de que su oración sirva de puente para que ingrese esta ayuda a Venezuela. Vamos también a entrevistar a otra persona que se encuentra acá. Hola, ¿cómo estás? Ángel, quisiera saber cómo te sientes ahora que ha ingresado la ayuda, finalmente está en Cúcuta y pudiera llegar a Venezuela. Ayuda humanitaria que tanto la necesita el pueblo venezolano para que ya acabe la desidia de las muertes por falta de medicamentos. ¿Qué sientes en este momento? Felicidad, felicidad que ya estamos a pocos kilómetros de que esa ayuda humanitaria entre. Y vuelvo y le repito, le hago un llamado a las autoridades, a las Fuerzas Armadas, que se coloquen del lado correcto, del lado del pueblo, que ellos también ameritan sus familiares esta ayuda humanitaria. ¿Qué decirle al gobierno? Gracias Ángel. De los derechos humanos en Venezuela, es una persona con discapacidad que se ha venido a Venezuela. También le podemos decir que hace algunos días conversábamos con expertos en leyes internacionales y nos hablaban del artículo 55 de la ley Alba, que pues las ayudas humanitarias se ofrecen a países que están viviendo una guerra o que han o están viviendo una tragedia, bien sea por algún fenómeno de la naturaleza, entre otras cosas. Esto no está ocurriendo en Venezuela, por lo cual no podía darme pues algún artículo de alguna ley que hablara de lo que está viviendo justamente en Venezuela. Sin embargo, me comentaba que pues en otros casos, pues en los casos que les he mencionado, como tragedias, como algunos fenómenos naturales o incluso una guerra, es el Estado pues o la presidencia del país afectado el que solicita esta ayuda. Este no sería el caso, digamos, formal, porque no se ha vivido una situación pues similar a esta en Venezuela, donde dos personas se consideraron presidentes legítimos e incluso una multitud, una gran parte del país considerara a una persona pues como presidente legítimo. Estamos hablando del presidente encargado Juan Guaidó, por lo cual entonces Mariano de Alba me decía que en caso de no dejar pasar esta ayuda al lado venezolano o del lado venezolano, pues se quedaría allí en el centro de acopio donde está, a menos que busquen un plan B. Es decir, ellos aseguran que no puede la policía de Colombia pasar esta frontera para hacer ingresar a la fuerza o de alguna manera este tipo de medicamentos e insumos del lado venezolano. Toca esperar mañana en la rueda de prensa que tendremos con
pues donde van a estar pues los representantes de Colombia y de Estados Unidos. Incluso va a estar Lester Toledo, un dirigente del Partido Voluntad Popular, donde milita el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que está en el exilio desde hace varios años. Él también va a estar encargado de esta pues rueda de prensa. Toca esperar qué van a hacer ellos o qué plan tienen para que esta ayuda humanitaria en efecto pueda ingresar de manera efectiva a Venezuela, y sobre todo, además de Venezuela, sobre todo estas 300.000 familias que se pudieran ver beneficiadas. Lo que sí, o la información que sí hemos podido obtener, es que estas ayudas irían entonces a los hospitales, a los principales hospitales, o al menos a 5 principales hospitales tipo 4 de Venezuela. Esto solventaría o ayudaría o de alguna manera pues bajaría un poco la crisis que pues sin precedentes que atraviesa nuestra nación suramericana. Acá quedamos entonces algunos medios de comunicación, ya pues retirándose muchos, ya pues hemos, luego de 2 días estando acá, días completos esperando que esto ingrese, pues finalmente ha llegado la ayuda humanitaria internacional al centro de acopio en el puente de Tienditas en Cúcuta, Colombia, uno de los 3 puntos establecidos para pues recolectar toda esta ayuda y enviarla de este modo a Venezuela. Vamos a estar entonces muy atentos a toda la información que se genere desde este punto de Cúcuta, Colombia, para llevárselas a ustedes en vivo y en directo a través de nuestras imágenes. Y reiteramos entonces el llamado que le han hecho diferentes dirigentes políticos a la Fuerza Armada Nacional, incluso la sociedad civil, que desde la frontera del puente Simón Bolívar le pedían a la Fuerza Armada Nacional que permitieran el ingreso de estos medicamentos, de esta ayuda humanitaria internacional que ya está acá en Cúcuta. Este es uno de los puntos de acopio. Recordemos entonces que es Brasil y otra isla del Caribe, de la cual no se ha dado mayores detalles hasta el momento. Sin embargo, pues ya esto está acá. Estaríamos hablando de que en los próximos días pudiera ingresar a Venezuela. Sin embargo, el tránsito está completamente tomado del lado venezolano y hay presencia del ejército de Venezuela, el ejército del sistema de gobierno de Nicolás Maduro. No tenemos pues conocimiento de si en efecto esto va a poder ingresar o qué día va a poder ingresar. Entenderemos que todas estas respuestas van a ser o nos las van a dar el día de mañana, donde también van a estar en esa rueda de prensa los diputados del Parlamento Nacional que están en el exilio, como la diputada por el estado Táchira, Gabriel Llano, y también el diputado por el estado Vargas, José Manuel Olivares, lo mismo que el parlamentario Ismael García y otros miembros. En este caso vamos a tener las imágenes de otros miembros también del Parlamento. La Policía Nacional de Colombia se retira, o un grupo de ellos. Recordemos que pues estaban a cargo de la seguridad de esta ayuda humanitaria internacional, y recordemos lo que nos dijeron el día de ayer. Creo que ya se lo he dicho en varios contactos en directo que hemos hecho. Ellos nos aseguraban pues desde la puerta lo poco que nos podían responder. Nos decían que por lo menos del lado colombiano no se van a robar esta ayuda humanitaria. Así textualmente nos decían los policías de Colombia en el momento en el que me aseguraban que ellos iban a estar a cargo de la seguridad de esta ayuda, y ellos decían esto. Intuimos luego de la declaración del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuando éste aseguraba que ahora sí iban a dejar pasar la ayuda humanitaria, pero que se le iban a robar en el camino. También el día de ayer aseguraba entonces que la iban a dejar pasar, no le iban a hacer nada en ese momento, pero en el transcurso del camino hacia su destino final iban entonces a robarse la ayuda humanitaria internacional. En este caso para que no la recibieran los venezolanos. Sin embargo, decía Juan Guaidó el día de ayer que pese a que hayan trabas, a que hayan obstáculos, esto le va a llegar a los venezolanos, pues lo mismo que también decía cuando presentó su plan país, que no iba a esperar a que hayan unas elecciones en este país para que se pueda aplicar, mejor dicho, en este país no, en Venezuela, para que se pueda aplicar ese plan país del que ellos hablan. Hay una persona acá que intuimos es venezolano. Él tiene una pancarta en sus manos que dice: gracias por la ayuda. Le vamos a pedir entonces su opinión. Señor, ¿usted es venezolano? Sí, señorita. ¿Me puede decir su nombre y su apellido, por favor? Luigi Rivas. Luigi, dices en tu pancarta gracias por la ayuda. ¿A quién le das las gracias y por qué? A la coalición internacional que ha hecho esto realidad. Es de verdad muy emocionante ver que nos están viendo y nos hace sentir muy bien que de verdad nos tomen en cuenta, porque lamentablemente nosotros los venezolanos hemos sido muy golpeados por este mal gobierno, y que simplemente y llanamente esta pesadilla tiene que acabar ya. ¿Qué es lo más importante de que esta ayuda pueda ingresar a Venezuela y qué expectativas tiene luego de que el paso hacia allá esté cerrado? Importante, es muy importante que la ayuda ya esté acá. Y también hay que tomar en cuenta el acto cobarde que hizo el
Nicolás Maduro en mandar a colocar esos containers. Eso es un acto de cobardía, simplemente y llanamente es un acto de cobardía. Repita su nombre, por favor. Luigi Rivas. Luigi, muchísimas gracias. Entonces a uno de los venezolanos que que ha llegado hasta acá al puente de Tienditas en Cúcuta, Colombia, reside acá desde hace algún tiempo y da gracias por la ayuda humanitaria internacional que ha llegado al puente de Tienditas. Finalmente, después de varios días de confusión, de desinformación, ha llegado entonces acá 2 containers de ayuda humanitaria internacional y pues al menos 5 o 6 camiones. No los puedo precisar en este momento porque pasaron pues un poco rápido. Sin embargo, en este caso entonces pues sí ingresaron al puente de Tienditas. Ahí estará el centro de acopio, o está el centro de acopio donde pues al que podremos entrar el día de mañana para tener para ustedes todas las imágenes de lo que viene en esta ayuda humanitaria internacional. Por lo pronto es la información que podemos manejar desde el departamento norte de Santander en el puente de Tienditas, Cúcuta, Colombia. Por ahora entonces los invitamos a que ustedes continúen disfrutando de nuestra programación.